Es que ayer domingo, 14 de noviembre, se celebraron las elecciones legislativas en Argentina, donde la oposición liderada por afines al expresidente Mauricio Macri logró consolidar una mayoría en los escaños del Congreso. Esta es una segunda derrota electoral consecutiva para el oficialismo peronista de Alberto Fernández, que ya fracasó en las primarias hace 2 meses, reflejando así un deterioro en su popularidad vinculado con la inflación y la pobreza que atraviesa este país sudamericano. Para ello, quiero saludar en este momento a nuestro primer analista de hoy, Sergio Barenstein, analista político y también presidente y director general de Barenstein. Gracias, Sergio, por estar con nosotros en Directo América de France 24. Por supuesto, empecemos con una mirada general. ¿Qué lectura le podemos dar entonces a estas elecciones y cómo queda ahora el gobierno de Fernández? La sociedad argentina votó ayer de forma muy contundente. El oficialismo del Frente de Todos perdió casi 1/3 de su volumen electoral comparado con la elección de octubre del año 2019, de 48% a 33%. Son 15 puntos, es muy significativa la caída que ha sufrido el peronismo. La oposición, por el contrario, logra un resultado electoral muy positivo. Por tercera vez consecutiva sube de 40% de los votos, es muy regular la oposición. La Argentina se establece ahora como un sistema de 2 grandes coaliciones que le da estabilidad al sistema político. Son coaliciones heterogéneas que tienen disputas por el liderazgo, pero que a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, no hemos sufrido una fragmentación del arco político. Entonces, esto creo que es un dato importante de cara al futuro. El Congreso queda muy equilibrado. En la Cámara de Diputados hay una diferencia de apenas 2 representantes a favor del Frente de Todos. Y en el Senado, el peronismo ha perdido su quórum, que fue algo tradicional en 38 años de democracia. Por primera vez va a estar obligado a negociar con senadores independientes y con la oposición el quórum, lo cual implica un cambio muy significativo en el equilibrio de poderes en la democracia argentina. Eso le quería preguntar, Sergio. Entonces, ¿cómo queda la gobernabilidad dentro del legislativo del presidente Fernández? ¿Qué tan difícil lo tiene o si realmente puede buscar entonces coaliciones fácilmente para poder aprobar las leyes? Recordemos que la Argentina tiene un sistema muy presidencialista, parecido al de la Cuarta República Francesa, hiperpresidencialista. Con lo cual, lo primero que hay que mirar aquí es el equilibrio interno dentro de la coalición Frente de Todos. Es muy heterogéneo, los sectores más duros, más radicalizados, que están identificados con la figura de la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, tienen una distancia ideológica, conceptual, cognitiva muy significativa respecto a los sectores más moderados del peronismo. Entonces, el primer elemento para dilucidar en términos de gobernabilidad justamente pasa por el equilibrio interno en la coalición gobernante. ¿Hay riesgos de ruptura? Bueno, hasta ahora, los sectores más radicalizados, hay una agrupación llamada La Cámpora, donde ahí lidera el hijo de la vicepresidenta Máximo Kirchner, también diputado. Ellos hasta ayer se oponían a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El presidente, en un discurso grabado, ayer anticipó que iba a enviar al Parlamento a comienzos de diciembre un paquete de leyes vinculado precisamente a este eventual acuerdo con el fondo. Allí se abre una duda de si el presidente va a lograr disciplinar a todos los sectores internos de su coalición o si va a haber una fragmentación de la coalición gobernante. Esto lo debilitaría mucho más. Y al mismo tiempo, los sectores tradicionales del peronismo, que han salido relativamente fortalecidos ayer, gobernadores del norte, del noroeste, intendentes de Gran Buenos Aires, son sectores muy pragmáticos, ideológicamente más moderados, que podrían darle al presidente un apoyo compensatorio si él rompe con los sectores más radicalizados. Esa es la cuestión clave mirando la gobernabilidad. La oposición de Juntos por el Cambio no es obstruccionista, es una oposición ideológicamente muy distinta, pero que no va a generar dificultades en términos del presupuesto o de otras medidas como para que el gobierno no pueda avanzar en una agenda de gobernabilidad, sobre todo teniendo en cuenta la situación económica que es muy compleja.
Eso, y le quería preguntar por eso, ¿qué tan necesaria y cómo el presidente Alberto Fernández entonces debe afrontar esta renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Digamos que esto pudo ser una piedra en el zapato, un punto a favor para los resultados que vimos el día de ayer, en contra, perdón. La elección no tuvo relación con la deuda con el fondo. La elección se explica fundamentalmente por un proceso de estancamiento con alta inflación, llamada estanflación, que la Argentina sufre ya hace más de una década, sin creación de empleo, con un deterioro notable del ingreso de la población. También, obviamente, hubo un desgaste extraordinario por la cuarentena estricta implementada por el gobierno en el contexto de la pandemia de COVID-19. Y muchos escándalos, errores no forzados del gobierno que han debilitado enormemente la autoridad presidencial, algunos de ellos vinculados con la presencia, el carácter, la fortaleza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Alberto Fernández es un presidente legítimo, pero que carece de peso político propio. Nunca fue un líder relevante en la política argentina, carece de peso territorial y su prestigio fue erosionado por muchos errores en la gestión, en la comunicación, incluyendo algunos escándalos no menores, como, por ejemplo, celebrar el cumpleaños de la pareja del presidente de la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta. Eso ha debilitado mucho la palabra presidencial. Y otro elemento que explica la elección de ayer es el incremento en la criminalidad. La Argentina vive una ola de inseguridad muy violenta, con aumento de crímenes en todo el territorio, pero sobre todo en los grandes centros urbanos, y el gobierno ha tenido una postura bastante pasiva frente a los reclamos de mejora en la seguridad pública. Entonces, la cuestión del fondo es mirando a futuro. La Argentina tiene una deuda muy importante con el fondo. Es un préstamo que pidió el gobierno del presidente Mauricio Macri en el año 2018. Es una deuda de aproximadamente 44.000 millones de dólares y hay un vencimiento el año próximo, en marzo, para el cual Argentina no tiene recursos, con lo cual hay tiempo hasta marzo para llegar a un acuerdo con la institución. De lo contrario, entraríamos en default, no solamente con el Fondo Monetario, también con el resto de las instituciones financieras, incluyendo el Club de París. Pues Sergio, muchísimas gracias entonces por este análisis, por entender un poco la compleja situación que vive Argentina en ese momento, luego de estas elecciones legislativas